Cuando hablamos de sistema, ustedes están viendo el esquema que les pongo en la pantalla. El sistema es una articulación de partes, digamos, para hacer una definición vulgar. Pero cuando hablamos de un sistema económico, estamos hablando de producción, de distribución, de consumo. Los manuales de economía trabajan el sistema económico sobre la base de la terminología y la conceptualización que hicieron los neoclásicos. Así que vamos a trabajar sobre la base de ese tipo de conceptos. Y el sistema lo podemos presentar en su forma más simple como una relación entre los hogares, las familias y las empresas, como dos actores esenciales del mercado. Esta presentación tiene un antecedente histórico que nosotros hemos visto con los fisiócratas cuando construyeron la tabla económica. Esa construcción es el primer antecedente de la idea que las personas de una sociedad no están aisladas desde ningún punto de vista, sino que están interrelacionadas de múltiples formas con los demás, de tal manera que nadie puede arguir que su éxito, su fracaso, como consumidor, como factor productivo, se debe exclusivamente a sus decisiones, sino que inevitablemente tiene que contabilizar el contexto en el cual lo desarrolla para poder entender. La forma que tenemos de mostrar esa interrelación es el denominado flujo circular de la renta. Veamos qué quiere decir. Las familias, los hogares, están constituidos por personas. Esas personas, siguiendo la terminología neoclásica, son factores productivos que proveen a través del mercado de factores productivos, como marca este cuadro en la parte inferior derecha, de servicios y bienes a las empresas. Estas organizan esos factores: tierra, trabajo, capital, capacidad empresaria, tecnología, y generan y envían al mercado, ofrecen bienes y servicios que son provistos a los hogares, es decir, a los propios factores productivos. Ese proceso, que está marcado con líneas de puntos en el cuadro, se denomina el flujo de factores y productos. Es el flujo nominal de la economía. Es la parte interior del cuadro. En paralelo, en una economía capitalista, ese flujo está acompañado del movimiento del dinero. Es así que los hogares gastan, es decir, adquieren en el mercado de bienes y servicios lo que necesitan, los compran. Y al comprarlo, pagan. Eso constituye el ingreso de las empresas, que retribuyen a los factores productivos por haber participado de esa producción. Salario, beneficio,
y otro tipo de remuneración. Esta parte externa del cuadro le llamamos el flujo monetario. Flujo monetario y flujo nominal son dos procesos que se dan al mismo tiempo y equivalentes en magnitud. De tal manera que podemos resumir lo que reciben y entregan cada uno de los actores económicos que tenemos acá, por un lado los factores productivos y por el otro lado las empresas, diciendo que el gasto que realizan las familias, es decir, los factores productivos en el mercado, equivale a los bienes y servicios que producen las empresas. El producto equivale, en términos de magnitud, al ingreso que reciben esos factores por haber participado en la producción. Ese ingreso o renta, entonces, equivale al gasto de las familias, equivale al producto que generan las empresas. Esa igualdad es una identidad, es decir, son conceptos diferentes, pero que inevitablemente son de igual magnitud. No hay posibilidad que se escape nada de ese circuito, de ese flujo, que llamamos circular simplemente por el hecho de que todos están relacionados entre sí en ese movimiento continuo, permanente, de la renta. Aquí cabe hacer una aclaración porque nosotros teníamos desde los neoclásicos la idea de que el concepto de renta se refería exclusivamente a la contraprestación que reciben los propietarios de la tierra, y ahora empezamos a usar también ese concepto, ese término, para hablar de los ingresos de todos los factores productivos. Bien, esa confusión terminológica está presente y la tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante. Esta presentación del flujo circular de la renta es una simplificación del proceso del sistema económico capitalista, porque acá faltan actores fundamentales, inevitablemente existentes en el proceso económico, que son el Estado, o si ustedes quieren, en los cuadros que pueden googlear, se denomina el gobierno, pero más precisamente es el Estado, es decir, esa institución jurídico-política que existe desde antes, o por lo menos desde que existe el capitalismo, y que interacciona con los hogares y con las empresas. Interacciona de múltiples formas, cobrando impuestos a unos y a otros, aplicando esos impuestos para unos o para otros bajo la forma de subsidios, es decir, devolución de impuestos, transferencias, es decir, ingresos especiales para cierta parte de los factores productivos, en la determinación de los precios, todos los precios, sea cual fuera la concepción ideológica o el discurso del gobierno de turno, siempre hay una intervención del Estado sobre los precios, incluyendo todos los precios, entre ellos la remuneración de los factores productivos, ya sea por acción o por omisión. Como se lo señalé en algún momento, cuando vimos los clásicos o Marx, el Estado está presente desde siempre como un actor principal en el sistema económico capitalista. No hay capitalismo sin Estado. El otro actor que no está mencionado en este cuadro, a propósito para hacerlo más simplificado, es el sector externo,
con el cual, por lo menos, las empresas interactúan, les venden o les compran, es decir, exportan o importan. Y ahí también el Estado interviene, cobrando aranceles a los productos aplicando aranceles a los productos que vienen del exterior, o subsidiándolos a los que se exportan. Esta es una primera cuestión que nos permite analizar de una forma esquemática, pero más desarrollada que la tabla económica de los fisiócratas, cómo se materializa y cómo funciona el sistema económico de mercado, más precisamente el sistema económico capitalista, usando la terminología de los neoclásicos. Acá no hablamos de clases sociales, sino hablamos de factores productivos. Esa identidad que les mencioné por último, el gasto es igual a la renta, es igual al producto, es la ecuación macroeconómica básica sobre la cual ese campo de la economía, esa rama de la economía, la macroeconomía, estudia los grandes agregados económicos, es decir, los comportamientos de masas de todos los mercados. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa con la inversión del Estado o de las empresas privadas? ¿Qué pasa con el gasto del Estado? ¿Qué pasa con el sector externo? Esa igualdad nos permite, a partir del desarrollo de cada una de esas variables, la renta o ingreso, el gasto de las familias y el producto, comprender de forma más compleja, haciendo un uso de las matemáticas, mediante ecuaciones, cómo se desarrolla ese sistema. Este es el primer tema que nos exige el programa y que tiene que ver con el sistema económico. Probablemente en la bibliografía relacionada con este tema hay una mención a una construcción que todos los países hacen, todos los estados hacen, para tratar de entender cómo se desarrolla ese sistema que denominamos matriz de insumo-producto. Matriz de insumo-producto. Se trata de un cuadro de doble entrada, es decir, con columnas y filas, que relaciona todas las actividades económicas entre sí, de tal manera que en cada intersección aparece un número que nos indica cómo esa interrelación se verifica. Por ejemplo, si relacionamos una industria del acero con la industria automotriz, lo que nos va a mostrar es de qué manera la industria del acero o del aluminio provee o no a la industria automotriz de los insumos, es decir, de los recursos que las empresas necesitan para fabricar automóviles. El segundo concepto y último concepto que vemos en el campo, en este estudio, es el que es una construcción teórica que ahora voy a mostrarles, que se llama frontera de posibilidades de producción y que tiene como propósito, según los manuales de economía, según los neoclásicos, tratar de mostrarnos cuáles son las limitaciones, las posibilidades que tiene cualquier economía, y esto aplicado a una economía se puede aplicar a una empresa, de alguna manera, a una región, a un continente, para producir lo que necesita, en términos de bienes y servicios, es decir, de productos tangibles, los bienes, de productos intangibles, los servicios.
tema sobre el cual vamos a trabajar más adelante. Entonces les voy a compartir un cuadro que es este, con los dos semiejes positivos, donde se pretende mostrar una situación en la cual una economía cualquiera, un país, produce vegetales y produce pescado. Mostrado esto como alternativas, digamos, de producción, con la idea de que ningún país, aunque pudiera hacerlo, produce todo, sino que produce parte de lo que necesita y el resto, a través del intercambio, se lo provee con el aporte de otros países. Las escuelas de pensamiento, especialmente los clásicos, fueron los primeros en interpretar esa disyuntiva que tienen todos los países. Recordemos que David Ricardo desarrolló la teoría del comercio exterior, la teoría de las ventajas comparativas, diciéndonos que aunque un país pueda producir todo lo que necesita, como tiene limitadas cantidades de capital y de trabajo, le conviene siempre especializarse en aquello para lo cual es más eficiente. Para ello, construyó la idea de los costos comparativos, es decir, los costos relativos que tiene cada uno en producir, por ejemplo, en este caso, vegetales o pescado. Esa idea de los costos relativos, costos comparados, se traduce en este cuadro en el concepto de costo de oportunidad o coste de oportunidad. Veamos cómo funciona. Primero, la curva que estamos mostrando ahí, que AE, tiene esa forma justamente, en este caso, para mostrar que cuando un país decide producir más vegetales que peces o pescado, o viceversa, tiene un costo en términos de lo que deja de producir de los otros bienes. Es decir, en cualquiera de los puntos que nos ubiquemos, que están marcados en el gráfico, A, B, C, D, lo que nos está diciendo es que cuando un país dice, quiero producir 20 kilos más de pescado, parte superior, tengo que dejar de producir 15 kilos de vegetales. Ese cociente entre 20 y 15 me da un número que es el coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste? Bueno, la diferencia entre ambas magnitudes me da un número que me indica el impacto que tiene en la economía, en términos, por ejemplo, de vegetales, tomar la decisión por parte de las empresas de producir pescado. Y como ven, por la forma que tiene el gráfico, ese coste de oportunidad no es el mismo entre los puntos A y C que entre los puntos D y E. Los cocientes son diferentes. La curva me muestra esa situación. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo que hace una sociedad para especializarse no es el mismo en todas las situaciones. Si en lugar de una curva de esa forma, que tiene, por lo tanto, pendientes diferentes, están mostradas, que muestran el coste de oportunidad, dibujásemos una línea recta entre A y E, como sabemos las líneas rectas tienen una sola pendiente, lo que estaríamos en presencia es de un coste de oportunidad único, es decir, que
pasar de una producción a otra en cualquier momento del proceso económico me significa el mismo coste. La misma, para decirlo en términos de David Ricardo, el mismo costo relativo. Ya sea que usemos la recta o esta curva, lo cierto es que a esa representación se le dice frontera porque muestra hasta dónde una economía puede producir con los factores productivos disponibles, de tal manera que si uno se quiere ubicar, si la economía se quiere ubicar a la derecha en cualquier punto de esa curva, va a estar mostrando una situación imposible de alcanzar. Y si tratamos de ubicarlo dentro de esta superficie, estamos mostrando una situación no óptima, es decir, una situación en la cual no se utilizan todos los factores productivos disponibles. Por eso, la frontera lo que muestra, además, son los límites de esa economía. Sin embargo, esta frontera se puede desplazar para mostrar que una economía pierde capacidad productiva o adquiere más capacidad productiva. ¿Cuál es la razón por la cual se puede producir ese desplazamiento? Hacia abajo, para mostrar que cae su capacidad productiva, es el caso, lamentablemente, del cual tenemos un ejemplo muy cercano, que fue la situación de aislamiento que se produjo a nivel mundial en buena parte de los países, producto de la pandemia, del coronavirus. Ahí hubo una caída de la producción y de la capacidad productiva, mejor, debido a que inevitablemente el aislamiento produjo un hecho insólito para nuestras generaciones, que es la separación entre la oferta y la demanda. La virtual disminución de la oferta y por lo tanto un cuadro en el cual la frontera estaba desplazada hacia abajo. ¿Y cuál es la explicación neoclásica de esto? Que murió gente, es decir, que el factor trabajo disminuyó. Por el contrario, la frontera se puede mostrar desplazándose hacia afuera, ya sea en forma paralela, si los costes de oportunidad siguen siendo los mismos o no. Si el desplazamiento significa que algún factor productivo se ha incrementado, por ejemplo el trabajo, se ha incorporado más población al trabajo, o su rendimiento creció, la productividad creció, porque se incorporó más tecnología y mejor tecnología, o más capital, de tal manera que las posibilidades de producción crecen, y entonces ese punto que yo antes señalaba era imposible de alcanzar, puede ser alcanzado. El desplazamiento, como les decía, puede ser, lo podemos mostrar en forma paralela, lo cual querría decir que los costos de oportunidad siguen siendo los mismos, o no, porque en ese desplazamiento puede ocurrir que el país descubra que tiene, no, mejor dicho, construya una flota pesquera, las empresas construyan una flota pesquera, y entonces, en relación a la situación anterior, conviene producir más pescado que vegetales, entonces la curva se desplazará en la abscisa desde el punto E a un punto más a la derecha que el que muestra la curva sobre la ordenada en el punto A. Ese desplazamiento no en paralelo nos explicará nuevos costes de producción que indicarán que es más fácil dejar de producir vegetales para producir más pescado que antes.
Bueno, estas son las dos ideas centrales que les quería comentar para desarrollar esta unidad 2 del programa. Ahora voy a parar la grabación y hacemos un intercambio con este tema o los que sea.